vez más, qué alegría estar con ustedes en este programa Es el Tiempo. Un tiempo que sacamos en nuestro espacio para seguir conociendo y aprendiendo más acerca de tantas cosas. Y hoy con un tema muy interesante, se acerca una fiesta tal vez un poco celebrada en Panamá, pero muy celebrada en otras naciones del mundo, y nada menos que la fiesta del Halloween. Queremos hablar lo bueno, lo malo, lo feo, si es que hay algo bueno o si es que hay algo malo. Queremos conversar de todo un poquito. Ustedes sacarán sus conclusiones. Y para eso tenemos dos invitadas en esta tarde, como siempre, de lujo. Bienvenidas. Tenemos aquí Ángeles, Olga. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ellas dicen que no, pero ellas son expertas. Ya se van a dar cuenta. Expertas en algo de esta materia. Entonces, comenzamos contigo, Ángeles. Cuéntanos un poquito. Ángeles viene de allá, del origen de todo esto, de los celtas. Ella es española. Cuéntanos un poquito, Ángeles, Vale, el origen de todo esto. Voy a empezar con la parte más histórica. Bueno, yo soy de una zona de España que se llama Galicia y es toda de origen celta. Mis ancestros todos eran celtas. Entonces yo quiero hablar un poco de dónde procede la palabra Halloween. La palabra Halloween procede de una contracción al Halloween, que significa vigilia de todos los santos. Entonces, en Galicia no se llama Halloween y en donde habitaban los celtas no le decían Halloween, le decían Samhain. Es la fiesta del Samhain. ¿Y qué es la fiesta del Samhain? Es donde los celtas dividían el año, no como nosotros, que en 4 estaciones, sino que dividían el ciclo del año en dos partes. Una parte era la parte de la luz, que era el verano, la primavera, y la parte de la oscuridad, que era el otoño y el invierno. Entonces, ahí, cuando empezaba el solsticio, por eso ellos su calendario se regía por el calendario lunar y solar. Entonces, aquí, cuando empieza el solsticio de invierno y termina el equinoccio de otoño, hay un día especial, que es el 31 de octubre, donde ellos celebraban el fin de año, la fiesta de fin de año de los celtas. O sea que es algo, en cierta forma, del clima, pues pongámoslo así, hasta ahí, ¿verdad? O sea, hasta este momento me estás hablando de que se divide las temporadas. Sí. Entonces, ¿qué pasaba con este solsticio? Como ellos, empezaba el solsticio de invierno, entonces ellos era la recogida de todo lo que ellos habían cosechado durante todo el año. Entonces tenían que recoger todo la cosecha y prepararse para el invierno. El invierno iba a ser crudo, duro, oscuro. Los días se acortaban, era la época de la oscuridad. Entonces, este 31 de octubre era para ellos era un día muy especial, porque había una ligera línea entre lo terrenal y lo espiritual, el contacto con sus muertos. Entonces, se dice que el 31 de octubre, cuando ellos ya hacían su recogida de las cosechas y que todo ya lo tenían almacenado, si no les daba tiempo, tenían que hacer unos rituales, porque ellos eran politeístas, hacían unos rituales con los druidas celtas, que eran los médicos, los astrónomos, los magos, los brujos, todo esto, donde ellos tenían que recoger comida, hacer dulces y dedicárselos a estos espíritus que de noche se levantaban para unirse a los vivos. Entonces, cuando se unían a los vivos estos espíritus, era bueno y era malo, porque no solamente venía la gente que era familiar, o sea que el espíritu, tus familiares llegaban, se acercaban, sino que se levantaban también malos espíritus. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que hacer cosas para ahuyentarlos. Entonces, lo primero que hacían era hacer hogueras, ponían unos nabos, no había calabazas como en América, en los celtas usaban nabos y les ponían, hacían la forma de calabaza y los alumbraban con carbones de las hogueras. ¿Nabos son rábanos? Sí, parecidos pero más grandes.
Entonces, de ahí ellos los ponían en las puertas de las casas para que se acercaran los espíritus de su gente, ¿no? de sus familiares, y luego ellos se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malignos y que no se acercaran, porque ellos venían a buscar almas. Entonces, ¿qué pasaba? El druida de la aldea, porque los celtas vivían en aldeas y sus casas eran circulares, de piedra, con el techo de paja, se llaman castros. Lo podemos ver en todos los países celtas, ¿no? En Irlanda también. Ellos lo que hacían, el druida hacía una selección de un grupo de gente que eran embajadores de la muerte. Entonces salían de noche y tocaban las puertas y la gente tenía que sacarle dulces, comida, cosas para que esos muertos, los muertos malos, o sea, los espíritus malos, no cogieran o no escogieran a alguien de la familia. Entonces de ahí viene lo de truco o trato. Tocabas y hacías o el truco o el trato. Se llevaba un alma, si tú les dabas comida, no se la llevaban. El espíritu tocaba la puerta. No, el espíritu no. En la embajada de la muerte era lo que le llaman en Galicia la Santa Compaña, que son gente que supuestamente va un humano y luego van espíritus. Ellos representan al espíritu. Sí, a los espíritus, y van por todas las casas tocando. Entonces te decían eso. ¿Qué puesto? Embajadores de la muerte. Me impresiona pensar que la gente pueda creer, ¿verdad? Hoy en día eso es algo como chistoso, pero que tú puedes ahuyentar un espíritu de muerte con un dulce. Eso tiene sentido. Pero fíjate que llega hasta nuestros días, porque lo vemos que ahora pero lo interesante Halloween es que ¿no? ahora practican esa costumbre, practican esta fiesta y ni siquiera sabes el origen y es truco trato y no tienes idea porque estamos hablando que esto lo hacían embajadores de la muerte para los espíritus malos. Entonces acá es como que totalmente otro ángulo. Acá pareciera que fuera algo funny, chistoso, gracioso, inocente. Como que no tiene repercusiones, como que no pasa nada, ¿no? Es simplemente un disfraz. Cuéntanos tú, Olga, un poquito de tu experiencia con esta fiesta. Bueno, por lo menos en mi caso, no sé, desde muy joven, en mi casa no se celebraba el Halloween, pero creo que en la época de los 70, 80, porque en Panamá se celebra mucho, o sea, realmente sí se celebra. Pero lo interesante es que no se domina lo que nos acabas de contar, Ángeles. No se domina de dónde viene. Y me llama la atención que practiquemos, adoptemos fechas, fiestas, festividades que no tenemos ni idea de dónde salieron. Y las pasamos a nuestros hijos. Y es como que un poquito irresponsable porque de alguna manera tenemos que darnos cuenta que estamos practicando. O sea, ¿vale la pena esta fiesta que no? Y lo digo por experiencia porque toda mi vida, de que era muy joven, niña no porque todavía pues dependía de mi mamá, pero cuando empecé ya lo que era adolescencia, un poquito más de independencia, para mí esta era la fiesta más atractiva del año, más que Navidad. O sea, para mí era como que... Y era el incentivo del disfraz y realmente no era un disfraz era disfraz de todo lo oculto. Bruja, fantasma, vampiro, o sea, todo lo que tenía que ser lo más horrible, pero eran disfraces, oscuridad, pero disfraces muy bien hechos. Creo que me tomaba 6 meses mandar a hacerlo. O sea, era algo para mí importante. Nunca practiqué magia, ni brujería, ni nada, pero esta fiesta para mí me atraía por lo que eran los disfraces. Al ser mamá, de una vez también la adopté, era decoración, mis hijos también los disfraces. Y es como que algo que te atrae, pero ignorantemente no investigas qué es. Entonces ahí es donde... En todos esos años, perdona que te interrumpa, todos esos años de celebración de Halloween, que fueron, ¿qué? ¿10, 15 años? De 18 hasta los 40. Bueno, exacto, casi 20 años. Ajá. 20 años que no te dio por investigar de qué se trataba esto. Para nada. O sea, lo que te está contando Ángeles para ti es nuevo. Totalmente nuevo. Wow. Y hay un punto de que en los últimos años, pues, aparte del Halloween, y muchas tradiciones me llama la atención investigar. Y hay tantas tradiciones que practicamos en el matrimonio, bodas, el ramo, porque y son cosas que practicamos y no tenemos idea
de dónde salió la liga, de dónde salió el color azul, o sea, y son cosas bien profundas. El traje blanco no es una tradición de pureza. O sea, hay tantas tradiciones que adoptamos y la historia, y ahorita no hay excusa, hay demasiado material en internet como para tú investigar. El ramo de una novia era para espantar olores. Realmente no tiene nada que ver que era olores, porque en ese tiempo no había. Pero lo interesante de la tradición, por lo menos aquí que estamos tocando el tema de Halloween, es una tradición que pasa. Y en la actualidad, ahorita el 31 se venden disfraces, la gente practica, decora. Lo veo porque en un momento y nadie investiga esto. ¿Por qué? Porque un solo día yo me puedo vestir del oculto o puedo darle permiso a mi hija de vestirse en una enfermera muy sexy o una maestra. O sea, hay una apertura de un día que yo puedo hacer libertad y darle libertad a mis hijos. ¿Y será que eso tiene o no tiene repercusiones? Tú, Ángeles, que te ha gustado el estudio y eso ¿es inocente? ¿No tiene ninguna repercusión? Lo que pasa es que son costumbres, o sea, los celtas es una civilización que procede del año 1400 al 400 a.C. Entonces ellos eran personas de civilizaciones que vienen desde la época de la Edad de Hierro. Entonces ellos, claro, ellos empezaron a invadir todo lo que es Europa y se fue propagando, y con ellos toda su cultura, porque ellos se identificaban por su lengua y por su cultura, o sea, por las tradiciones, porque las tradiciones eran orales. Ellos solamente escribían en piedra. ¿Qué tradiciones más nos podrías agregar para que la gente sepa que cuando tú estás celebrando la fiesta del Halloween, no estás celebrando Halloween, estás celebrando la fiesta de una cultura que tiene más? ¿Qué practicaban esos druidas? Los druidas hacían, el druida celta es el médico, es el filósofo, pero él era el chamán también, ¿no? Entonces ellos hacían celebraciones, ellos no tenían iglesias. Es como el sacerdote, como el brujo. Sí, como el brujo, el chamán, todo. Okay. Él era como la persona más capaz y el que tenía el poder, ¿no? Okay. Entonces había caudillos en las aldeas, en las celtas, y el druida tenía casi más poder que el caudillo. El caudillo era el guerrero. Entonces ellos lo que hacían en esta fiesta del Samhain era una fiesta que tenía mucho que ver con la muerte. Entonces ellos hacían, por ejemplo, rituales y mataban los animales, todos los animales que quedaban en esa fiesta del 31. La fiesta del Samhain no se celebraba un solo día, se celebraban 3 días, porque ellos contaban sus meses lunares, eran de 28 días, entonces ellos contaban la luna nueva. Eran 3 días, el 31, el 1 y el 2, por eso coincide con las fiestas también religiosas cristianas. O sea, cuando vino la cristianización en la Edad Media en Europa, ¿qué pasa? Que la cristianización quiere absorber a toda esta gente, ¿y de qué forma lo hace? Lo que hizo siempre, absorbiendo su cultura. Entonces esa cultura la pasa la cristianiza y la nombra pues una fiesta pues cristiana, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos celebrando el Día de los Muertos y el Día de los Santos, y viene de esa fiesta que es el Samhain, que viene desde el 31, cuando está la barrera entre los muertos y los vivos, donde está esa línea tan fina, donde se pueden pasar cosas fuertes, donde los druidas y toda esta gente celta tenía esas características de hacer también sacrificios animales. Entonces ellos le dedicaban a la tierra, ellos no tenían los santuarios, eran dólmenes, y entonces los podemos ver más en Irlanda, que son los que más se conservan, sino ellos los rituales los hacían en los bosques. ¿Y esos rituales son inocentes o tienen repercusiones? Eran bárbaros, eran rituales bárbaros. Ellos, como eran politeístas, hacían rituales a diferentes dioses, pues para la prosperidad, para la abundancia, para todo. Y en este caso, pues el 31 hacían rituales de sacrificio, todos los animales que no podían mantener durante el invierno. ¿Y solamente eran animales o había sacrificios humanos? Se dice que podía haber también rituales humanos, pero no se conoce tanto, al menos la tradición no habla tanto del ritual humano, habla más del ritual animal.
Los que han leído las escrituras, y si no las has leído, te recomiendo que lo hagas. En Romanos 1, capítulo 1, dice, y me llama la atención ese pasaje, que escogimos adorar a la criatura antes que al Creador, Sí. ¿no? Y que no hay excusa para quien quiera que sea, porque lo natural debería ser adorar al Creador y no a la criatura. Entonces, los celtas y muchos otros pueblos de la antigüedad, mira que en América pasa lo mismo, casi en todos los pueblos hay nace del corazón la criatura y no el creador, ¿no? Sí, porque es el lo que sacrificio a la criatura, pero no al creador. Sí, porque quieres palparlo y entonces confías en una persona que de repente te inspira, que es ese druida que puede decirte las cosas y que puede protegerte, porque él cree que puede protegerte y tú le crees, ¿no? Entonces por eso se hacían esos aquelarres con las meigas, las brujas. Tú viajaste a Galicia y tú pudiste ver que en la cultura gallega hay muchas brujas y muchas meigas. Ellas eran como las hadas, que también eran mujeres que tenían ese apego con la ultratumba, ¿no? con espíritus, con la parte espiritual. Entonces es ahí algo muy peligroso, que los celtas lo hacían porque tenían desconocimiento, porque eran politeístas, porque no tenían, sus creencias eran heredadas, entonces traían todo ese arrastre y ese bagaje también los irlandeses. De ahí es cuando hablo contigo porque ella fue a Galicia y fuimos a Coruña, y entonces en Coruña se llama Brigantia, así se llamaba Coruña, y hay un faro que se llama el Faro de Hércules, donde tú estuviste, y ese faro enfoca a Irlanda, porque allí estaban los otros celtas, los de la isla. Entonces hay una conexión entre todos, donde ellos tienen las mismas costumbres, todo lo que es Irlanda, Gales, Nueva Escocia, la isla de Man, la Galia francesa, el norte de España y Cornualles. Esos son los celtas. Y también la Galia de Turquía, que la Biblia sale, que es los Gálatas. Ellos también son de origen celta. Entonces, porque esa es la raíz, o sea, desde dónde vienen ellos. Los griegos les llamaban celtas, los romanos, al romanizar, le llamaban galos. Y por eso es la guerra de las Galias, la guerra esa que Julio César tuvo tantos años, hasta la conquista de Europa, fue contra los celtas. Wow, muy esa interesante. es la guerra de las Galias. Muy interesante. Olga, ¿qué nos puedes comentar tú desde tu experiencia con esta celebración? ¿En qué aportó eso a tu familia? Y si hubo alguna consecuencia que no fue aporte positivo o fue negativo. Cuéntanos un poco más. No, al final es como te explicaba, que es una práctica. De verdad que esto está súper interesante, cómo uno aprende. Sí, fue una práctica que enseñé a mis hijos, me gustaba, era algo como que te gusta, o sea, cuando tú practicas algo que te gusta. ¿Y por qué te gustaba el oculto? Me gustaba, uno, porque no creía que existía. Pensaba que era algo místico, pero no como aquí están hablando, como que las brujas de eso. O sea, cuando uno no investigue dentro de la ignorancia, tú piensas que es algo atractivo, Harry Potter. Piensa que es inocente. Ajá, es inocente, es atractivo, es nice, muchos libros te pintan lo de la magia blanca. Y es interesante porque nunca, o sea, para mí la brujería es algo que nunca me atrajo, pero me llamaba la atención las vestiduras, la fiesta en sí. El glamour del Halloween. El glamour del Halloween, que se ve como muy sutil, pero hay que ver y estudiarse por qué te atrae eso. ¿Quién sabe si lo hubiera seguido, hubiera llegado a... Porque hay una atracción, y es extraño, porque me pongo a pensar por qué tenía atracción a esa fiesta, sin motivo. Entonces, de verdad que la practiqué hasta que empecé a descubrir que realmente el mal existe la brujería, existe lo oculto, lo oscuro, no hay magia blanca, no hay brujos buenos, no hay brujas... O sea, existe un mundo espiritual que cuando conversabas, Ángel, es como que abren portales. Entonces, hay portales que en un momento uno dice, ¿por qué yo tengo que abrir esas puertas? Si eso, en la palabra me dice que yo tengo que tener relación con eso. Entonces,
con la palabra, sinceramente, Teresa, empecé a ver y dije, wow, si Dios no le agrada nada de esto, si yo lo amo, ¿por qué le voy a decir, sabes que Dios, yo te amo, pero déjame un día rumbear y perderme con todos los que son tus enemigos? Solo un día al año. 365 días estoy contigo, pero dame un día nada más para yo tener... Y fue como que me cayó un balde de agua fría. Entonces ahí entendí que yo no puedo amar lo que está en contra de Dios, que lo amo de verdad. Entonces realmente ahí empecé a entender y tuve como una revelación, podría decir, y ahí dije, rechazo, muerte. Cristo es vida, yo porque tengo que estar enamorada de la muerte, porque tengo que atraerme las brujas, porque tengo los zombies, los muertos. Entonces ahí fue como que entendí, le traspasé esto a mis hijos y ellos lo entendieron, y realmente pues es un despertar. La ignorancia es peligrosa realmente, y creo que mucha gente se deja llevar por la ignorancia. Entonces al final una fiesta más, una fiesta menos. Lo que pasa es que yo pienso que a medida que pasan los años, la gente se va volviendo, lo bueno malo, lo malo bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le quitas importancia o le quitas la importancia que puede tener este tipo de ceremonias, porque son ceremonias, son rituales. Hay que darnos cuenta de que estamos jugando con algo muy sensible, que es los espíritus. Si nosotros sabemos que hay una guerra a nivel espiritual entre el bien y el mal, los celtas, que eran bárbaros en esa época, lo sabían también, pero lo hacían de una forma equivocada, porque desconocían al Dios verdadero. O sea, ellos simplemente arrastraban lo que sus tradiciones Sí, pero su Dios no era el Dios de la Biblia, que te dice clarito, claro, eso no. Entonces ahí se podría entender ellos porque están dentro de su cultura, pero acá ¿qué excusa tenemos en Latinoamérica? Ninguna, porque lo que pasa es que aquí vamos como becerritos o borreguitos hacia... o el español católico, o sea, hay un momento que la Biblia está ahí. Lo que pasa es que también con el español católico hay, como dije antes, cuando ellos absorben, para que la gente se convierta, se cristianice, absorben muchas tradiciones que son de otras culturas. Claro. Entonces las convierten en cristianas y la gente no tiene ni idea de lo que está detrás. Exacto, no hay discernimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ahí mezclaron la fiesta de los celtas también con una fiesta que tenían, que le dedicaban a los muertos, que eran los romanos, que era la diosa Pomona. Ahí viene el morder la manzana. Entonces, todas esas fiestas ellos la metieron en una bandeja y dijeron, bueno, estos 3 días que vienen de los celtas y estos que vienen de los romanos, vamos a hacer una fiesta cristiana para que todo el mundo esté contento. Entonces vamos a hacer el día de Halloween, que lo permiten porque es el Samhain, y vamos a hacer el Día de los Muertos y el Día de todos los Santos. Qué interesante eso que estás diciendo, de que ese sincretismo, de que todo lo permiten. Y aquí es donde muchas veces, tomando en cuenta las palabras de ustedes, hay un amor a Dios, somos personas que practicamos el cristianismo, pero creemos que Dios es como a nosotros se nos ocurre. Entonces, como bien decías, Olga, o sea, tengo una relación con Dios, pero entonces un día tengo una relación con los muertos o con los fantasmas. Entonces, como que ¿para qué? Y como que ¿por qué? Ah, no, es que soy inocente. Entonces, si es inocente, o sea, no hay congruencia en la motivación. O sea, ¿por qué me motiva a mí tener, un ejemplo, un dulce de calaveras? ¿Alguien que me está sintonizando quiere morirse? Pregunto. Entonces, si yo no me quiero morir, ¿por qué yo voy a estar conversando, hablando, atrayendo y fomentando todo lo que tiene que ver con muerte? Calaveras, tripa salida, ojos todo feos. O sea, eso no... Pero bueno, que eso ya me imagino que ya es un exceso de que viene más allá, porque realmente la raíz no era así. O sea, exacto, pero es lo que te quiero decir. Claro, la raíz... No sé si es peor o es mejor, porque la raíz está invocando la muerte. Sí. O sea, la raíz busca los druidas, los celtas. Ellos están buscando el favor de quien no puede darte ese favor, porque ningún muerto puede darte un favor. ¿Qué favor me puede dar un muerto? Los vivos y los muertos no tienen parte. No tienen parte. No tienen parte. Eso lo dijo el que resucitó, Jesucristo. Entonces, si los vivos y los muertos no tienen parte, y yo ando en el cementerio excavando huesos y buscando pócimas, misas y llevando flores y todo eso. ¿Y para qué? ¿Por qué? Entonces, hasta ahí eso podría ser una escena. Lo que la gente no ve, que es lo preocupante de la película, es que no es tan inocente.
y que yo no puedo abrir portales y no tener consecuencias. No, no me voy a meter en eso porque yo creo que ya sería algo muy privado de parte de ustedes dos, y de cualquier persona que haya practicado, así sea el Halloween, como algo inocente. Yo nada más me puse un disfraz, yo nada más fui a trick or treat, yo quiero pastillitas. O sea, si realmente tú quieres pastillas, tú vas al supermercado y te compras la bolsa de pastillas. O sea, no creo que sea el dulce lo que estamos buscando. Pero Tere, ahí Exacto. te das cuenta de que como de una forma muy sutil, todo lo que es malo se convierte en bueno. Exactamente. O sea, lo vuelves atractivo. Lo Lo vuelves vuelves a... Exacto. atractivo. Es una manera... Mira, Eso. hoy en día, como nunca antes, bueno, mentira, tal vez no nunca antes, si nos vamos un poquito históricamente, hace 2000 años, el Coliseo Romano. Popcorn, Coca-Cola, los mataron, le sacó la sangre. O sea, esto no es El nuevo, esto es fútbol. viejo. El fútbol. Exacto, pero bueno, todavía el fútbol, la pelota, pero... El boxeo. o sea, El boxeo. exacto. Entonces se vuelve atractivo la maldad. O sea, que ustedes dos estén insultándose, gritándose, y yo estoy aquí comiendo popcorn, viéndolas a ustedes cómo se insultan. Y eso me divierte. Yo creo que si algo debo rescatar de este programa es qué es lo que te atrae del malo. ¿Qué te atrae tanto de lo malo? Que te gusta ver cómo le sacan la sangre a otros, lo los disfrutas. dientes, cómo desnudan a una persona. Cuando alguien hace algo mal puesto y lo filmas, se hace viral, porque todo el mundo quiere ver la desnudez ajena, el error de los demás, ¿no? O sea, Hay un disfrute. hay un disfrute. Si mañana, yo pregunto, ¿no? Tú te desmayas aquí, yo voy a filmarte, te voy a hacer un espectáculo delante de todo el mundo que tú te desmayaste. ¿A dónde puedo yo disfrutar eso? ¿Qué tiene eso de gracioso y de divertido? Y eso es lo que yo creo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que preocupar. Porque si fuera simplemente disfrazarse, yo no creo que tenga nada de malo, o sí, un disfraz. El problema es por qué, qué disfraz y cuál es la intención del disfraz. Porque un disfraz en sí tiene algo de malo. No. Yo puedo hacer... Es que la gente cuando se disfraza en Halloween, me imagino que no, que ellos se disfrazan porque se van a una fiesta o se van a celebrar algo, pero nunca piensan en lo que pueden desatar. O sea, ¿entiendes? O pero ser parte de. Porque sí. soy parte de. Claro. Porque participo en algo que es inocente, pero porque soy parte de eso sin investigar. Hoy conversaba contigo backstage acerca de las celebraciones, ¿verdad? Me llamó la atención porque a ti no te gustan las celebraciones, pero eso sí te gustaba. Exacto. Eso me llama la atención, pero bueno, sin meterme mucho por ahí. Mentira, ¿no? No, Sí, es ¿verdad? verdad. Ella no gusta nada la fiesta. Ay, por eso te sí. puedo decir, Pero- ahí pero- yo me analizo que no estaba ningún bien. Pero Claro. ahí yo te puedo decir, yo conocí el Halloween, el Samhain es en Galicia, y yo el Halloween, con toda la pompa y el bombo del Halloween, lo conocí aquí. O sea, yo soy celta y todo esto viene de mi civilización celta y mis ancestros, y yo me entero de que el Halloween se celebra de la forma que se En celebra aquí. España no lo celebran así. No, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en España están recogiendo todo lo que son las culturas antiguas, entonces está la fiesta del Samhain que la están volviendo a activar. Pero es una fiesta que celebran con castañas, se disfrazan, se llaman entroidos, ellos se disfrazan y entonces era eso, se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malos. Acá está más americanizado. Sí, pero también los irlandeses cuando llegaron aquí tuvimos Estados presencia de Unidos. los americanos por 100 años, o sea que Panamá tiene esa cultura más que países Arraigada. latinoamericanos. Sí. Muy arraigado. Entonces, donde iban antes era que, y les hacía la pregunta, ¿no? El disfraz en sí no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo me quiero disfrazar de, no sé, de conejo. Yo vengo disfrazada de celta, o sea que el disfraz no tiene nada de sí. Interesante, no sé, chévere, así se disfraza. Un poquito. Un poquito. Entonces, mañana me da por hacer una fiesta el 30 de mayo de disfraces. ¿Tiene algo de malo? No. Pero no es tan inocente como que 31 de octubre, no es que me voy a disfrazar, es que voy a celebrar, voy a participar. Yo voy a dar homenaje y voy a dar honra. ¿A qué? A los muertos. A los muertos. A los muertos, a lo que pasa en el más allá, a los espíritus que andan por ahí dando vueltas. Entonces, eso puede llegar a ser inocente y no pasar nada. No, porque la No, Biblia por dice que supuesto. no se permite. Y aunque tú no conozcas las escrituras y no sepas nada de la Biblia, que fue el caso tal vez de ustedes dos en el pasado, y es una pregunta para reflexión para ustedes y para los que nos están escuchando. Te reto a que investigues todas esas puertas que se abrieron. ¿Qué me trajeron de resultado? Tal vez tú no ves la matemática 2 más 2 es 4. Dices que espérate, yo celebré esto y entonces al día siguiente pasó esto, o ese año en mi vida pasó esto.
podrías hacer una investigación. No Sí. lo voy a hacer aquí con usted porque no voy a ser incisiva. Pero no nos damos cuenta a veces de que yo celebré esto y pasó esto. Una vez, hace muchos, muchos años, nosotros estuvimos en una celebración, estuvimos en una fiesta de unas amistades que eran orientales, y nosotros fuimos y participamos de esa fiesta sin tener la menor idea de qué se trataba. Ah, bueno, es algo chino, comida china, qué rico, ta, 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 ta. Al día siguiente, mi abuelo falleció. La primera persona que fallece en nuestra familia. El padre de mi madre. ¿Tiene algo que ver? Tal vez la gente dice, no, sí, no sé. No lo puedo casar, pero tampoco puedo ignorarlo del todo. ¿Ok? Te estoy hablando de algo que pasó hace 30 años y que no sé si tiene relación, y tal vez estoy exagerando y tal vez no tiene nada que ver. Pero no nos damos cuenta que lo que sembramos cosechamos. Y que yo no puedo, te lo voy a poner de una manera más fácil. Hay un enemigo de mi familia que los ha odiado por siempre. Ah, pero yo no sé. Exacto. Y yo me voy allá a honrarlos. Y entonces cuando me doy cuenta, mi papá, ¿qué haces tú en esa casa? Mi mamá, ¿por qué fuiste allá? Si eso a mí no me gusta, no me Así lo desagrada. veo. Entonces, no podemos ver como inocente que el enemigo de nuestras almas, Correcto. ¿verdad? Que ha venido a matar, a destruir, dijo que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Yo puedo tener comunión, alianza con él, así sea suavecita, y no tener repercusiones. Exacto. No tiene Lo sentido. pienso, No. sí. Aunque sea una vez al año, no. O ofrecer a mis hijos, no pasa nada, sí pasa, porque al final, si tú realmente tienes una relación con Dios y has tenido la revelación, no quieres ni un contacto, ni siquiera desagradarlo. Entonces hay un punto de que realmente tienes una relación con Dios, realmente entiendes que tú no puedes ser amiga de sus enemigos, aunque sea un día al año. Porque la gente dice, un día no pasa nada, pero duele. El Es como adulterio es uno Ajá, solito. es lo que te iba a decir. Un día me acosté con la mujer ajena, con el hombre ajeno, y se acabó el matrimonio. Y En la muchos esposa casos. que te el matrimonio acostaste. Un día nada más. Ajá. O nace un hijo con el matrimonio, Exactamente. porque es la repercusión Exacto. puede ser mucho más Un allá. día es un O día. sea que un día repercute en todo el año. Correcto. Así que esto no es algo a nivel espiritual. La verdad es que uno cuando reconoce que hay un solo Dios y que hay un solo y que Jesucristo es el camino y la verdad es la vida, y cuando ya realmente tú tienes la verdad y te das cuenta de todas estas cosas, de, como decías tú, del sincretismo que hay, de religiosidad, y luego después este ver cómo a veces la religiosidad mete en la canasta todo le vale para tener adeptos. Es muy triste y es muy duro porque realmente pues tú, si no tienes cuidado, tus hijos van a seguir siendo igual. Yo, por ejemplo, lo puedo ver también en gente que conozco, que bueno, que la tradición la sigue y la sigue sin saber qué y por qué. Y a veces después no entiendes consecuencias. Claro. No todas las consecuencias son iguales. Algunas son económicas, otras son en la salud, otras son en las relaciones. Y uno a veces atribuye ese rompimiento, esa muerte, esa escasez a cosas que no lo son. Y no nos estamos dando cuenta que estamos abriendo puertas. No puedo invocar a los muertos, invocar a los espíritus y pasar desapercibido. Cuando es explícito la prohibición de parte de Dios de que no lo hagas, se puede no lo hacer. hagas. Y estar con él es un Y aparte- día a día una fiesta. O sea, por lo menos yo no celebraba Thanksgiving y después empecé un día que tú, o sea, debemos dar gracias todos los días, pero un día que es de acción de gracias, qué maravilla. Pero Halloween, ¿qué? O sea, al final, ¿qué? Más gastaba en esto, lo otro, y al final, ¿qué? Bruja, fantasma. Es una fiesta pagana total, Exacto. pero la gente no lo ve así. Entonces, Sí. ¿Qué me pueden contar ustedes acerca, no sé, cualquiera de las dos? He escuchado que ese es un día clave en el mundo de los de los que practican este tipo de cosas, que se mueve el 31 de octubre a nivel mundial. ¿Saben? Pues, Un poquito. sí, se mueve, viene de ahí, de lo que yo te estaba contando, los rituales. Es la línea fina, el velo que cae entre la llegada, el contacto hacia los muertos. Ahí es donde empieza la Wicca, todo esto está ahí, los druidas, todo esto se implica un mundo tenebroso donde tú empiezas a ponerte en contacto con cosas y empiezas a tocar temas que no debes de tocar porque las repercusiones van a ser siempre malas. Por eso se llama el mundo de la oscuridad. No es el de la luz, es el de la oscuridad. O sea que ese día pasan cosas a nivel Sí, mundial. Sí. yo después que empecé a investigar, porque realmente pues me interesaba el tema, y escuché que
anualmente todos los brujos del mundo se reúnen. Había escuchado que en México hay un congreso de brujos esos días y el 31 tienen como su cierre. Y decía, wow, si realmente esto es tan inocente, ¿por qué hacen esa reunión los brujos ese día? Digo, aquí hay mucho tema, o sea, hay temas que no... Porque ahí se conforma el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, y es donde se mueve a nivel espiritual cosas muy fuertes. Exacto. He escuchado que ese día es un día donde desaparecen muchos niños, donde se sacrifican vidas humanas. No es algo tan inocentón, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo, y qué bueno, que hay leyes, hay personas involucradas en el salvar animales. Me parece pues muy noble, pero veo que la gente no pone atención y no veo ningún tipo de publicidad, ningún tipo de cuestionamiento a que es un día donde desaparecen personas, que se puede comprobar con las estadísticas. Correcto. Donde hay asesinatos, ¿no? Sí. Yo creo que sería como para tener cuidado, no sé, como para que esa noche, como quien dice, pero las recógete. familias ¿Qué pasa? piensan, Que se hace todo el mundo la vista gorda. Lo que yo pienso es que las Algo. familias dicen, ok, estas muertes no tienen nada que ver conmigo, mi niño le quiere poner un disfraz y yo me pongo un disfraz y no pasa nada, pero realmente está siendo parte de algo. Ahí te tienes que dar cuenta que sí tienes responsabilidad, porque está siendo parte de un evento. Y sí está siendo, o sea, sí es importante. Claro. Pero la gente no siente la responsabilidad. Es que tú nunca Porque no sientes matas a nadie. Claro, Sí. y tú no sientes la responsabilidad cuando no te toca a ti. Cuando nosotros veíamos el COVID, que estaba por Asia, que no venga, pero cuando nos llegó, ¿qué pasó? Y así es lo mismo. Sí, o sea, cuando llega te un momento alcanza, que claro. te va a tocar. Por supuesto. Y para ir ya cerrando este programa, es el día de Halloween. Es el día, porque si no uno podría decir, o sea, no es el tema de disfrazarse, cualquier día tú te puedes disfrazar. Y si ese es el día que yo tomo para disfrazarme, el día para homenajearlo, el día para celebrarlo, entonces sí importa el día. Claro, Entonces, no sé si me explico. Sí, sí importa. Por ¿Me supuesto. entiendes? Porque uno podría tener, y creo que la brujería y toda esta gente del oculto no es que hacen un día solamente, ellos hacen cualquier día brujerías y diabluras y Pero todo lo demás. fíjate que todo lo oculto, por ejemplo, las brujas y todo eso, ¿tú conoces alguna bruja que sea millonaria? Porque ellas siempre o están enfermas o están... que no funciona el negocio. Tienen un lastre y el lastre lo pagan. Toda esta gente Claro, por supuesto. tiene un lastre que el diablo paga mal. O sea, el diablo nunca te va a beneficiar. Te puede dar lo que pides a un momento dado, pero luego viene y lo recoge. O sea que ahí viene lo de Jack O'Lantern. Es la letrita chiquita que nadie nunca te cuenta y que uno no ve, pero los que en un momento dado hemos experimentado algún tipo de dolor, porque lo hemos visto a nivel familiar, cuando tú ves que en tu familia se ha practicado algo parecido o por esa rama y tú ves, wow, el pase de factura. Pero hay personas que no quieren ver la línea conductora del pase de factura. Hay personas que no quieren ver, porque no les da la gana, de que sí hay una conexión. Para cerrar, chicas, gracias por toda esta información. No sé, le doy a cada una algo que quiera concluir para cerrar este programa. No, simplemente, bueno, empiezo yo, no sé si quieres hacerlo tú, Olga. Yo lo que quiero pedirles a todos, que desde lo que yo pude palpar y ver, a veces arrastramos cosas que realmente son traspasos generacionales que nos van quedando, que nuestras familias nos han legado o nuestras culturas nos han legado, y las llevamos mucho más allá y las vemos que son cosas que no tienen, que no van a tener repercusión, pero si la tienen hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se juega. Cuando nosotros estamos jugando con el más allá, con espíritus, estamos jugando con entes del mal. O sea, nuestras familias, por mucho que las queramos y por mucho que el Día de los Santos les queramos llevar pues las flores y limpiar las tumbas, los muertos están muertos. Ellos van a resucitar el día que Jesús diga. Entonces tenemos que darnos cuenta de que realmente solamente hay una verdad y la verdad es muy clara. Así es. Sí, por mi lado, pues pienso que es de mucha responsabilidad lo que practicamos, lo que hacemos. Somos muy a la ligera de adoptar costumbres. Ahora está muy de moda, pues, cuidarte qué comes, ingredientes. La gente se fija yo nunca me fijaba en esto de las calorías. Y pienso que si lo estamos haciendo para el cuerpo,
para los niños. Ahora también sé que las mamás cuidan mucho a los niños de los metales, las cuestiones, el plomo, que en nuestra época. Pienso que también tenemos que ver lo que es espiritual importante para nuestra familia. Tenemos que filtrar. Hay mucha información en los medios, el que busca encuentra. Y realmente pues la palabra es muy precisa. Entonces no podemos tomarnos todo a la ligera. Tampoco satanizar todo. Pero sí tenemos que estar claros qué practicamos, qué hacemos, qué estamos dejando como legado a nuestros hijos y a nuestras descendencias. O sea, hay que poner un poquito más de atención en eso. Y otra cosita, por ejemplo, si a nosotros nos da mucho miedo a los niños, la oscuridad, los fantasmas, todo, ¿por qué en un día veneramos todo lo que tememos durante todo el año? Creo que es una excelente pregunta. Gracias a ambas, Ángeles y Olga. Y no, estamos digámoslo así, estamos en el negocio de aprender, estamos en el negocio de enseñar, estamos y digo negocio porque Jesucristo dijo en los negocios del Padre ando. Y por eso traemos estos programas a colación. No para decirte lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, porque tú decides lo que tú haces. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero sí creo que es imperativo, cuando tenemos acceso a los medios de comunicación, hacer de alguna manera un buen uso de las cámaras, un buen uso de la palabra, un buen uso de la información. Y qué tristeza que no hay tan buen uso. Hay una promoción muchas veces de grandes empresas, de grandes intereses económicos, de promover lo oculto y lo que al final trae tristeza y dolor y ruina a la familia. Soy oídos casi todos los días para muchas personas que me cuentan sus dolores, y sus dolores vienen siempre los dolores vienen de la desobediencia. Todos los dolores vienen del desobedecer al Creador. El Creador nos dice una cosa y yo digo, no, así no es de otra manera. Y lastimosamente somos libres, haremos lo que nos da la gana, pero no podremos escoger las consecuencias. Eso no lo puedo jamás decidir yo. Lo que siembra, cosecha. Hemos hecho este programa, esperemos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que le hayan podido sacar provecho. Si usted quiere celebrar Halloween, usted está en todo su derecho, pero definitivamente hemos tratado de traer un poquito historia, un poquito experiencia, un coloquio, un poco de lo que es esta celebración. Así que nos vemos pronto, cerramos este mes de octubre y esperamos verlos en noviembre con nuevos programas y nuevas maneras de conocer un poco más de todo. Así que hasta luego, muchas gracias.